En este video vamos a ver la solución al ejemplo 8.3 del libro de curso Shigley, en el que nos dice que un perno de 3/4 de pulgada -16 UNF por 2,5 pulgadas de largo, SAE grado 5, está sometido a una carga P de 6 kips en una unión a tensión. La tensión inicial es FI igual 25 kips. Acordémonos que FI es la terminología para la precarga. La rigidez del perno y la unión son KB 6.5 y KM 13.8 megalibra fuerza entre pulgadas respectivamente. Y nos piden que determinemos los esfuerzos de precarga, o sea, el causado por FI, y de carga por servicio en el perno. Además, tenemos que comparar esos esfuerzos con la resistencia de prueba mínima SAE del perno. Y en la parte B, tenemos que especificar el par de torsión necesario para desarrollar esta precarga que viene acá. Empezando, nos piden el esfuerzo de precarga y de carga por servicio. Entonces pongámoslo acá. Esfuerzo de precarga, o sea, el esfuerzo en I, y el esfuerzo de carga por servicio. Pongámosle sigma B. Ok. Sabemos que el esfuerzo normal por la precarga es igual a fuerza entre área. ¿Qué pasa acá? Que la fuerza va a ser justamente la fuerza de la precarga, porque estoy intentando buscar el esfuerzo por precarga. Entonces utilizo la fuerza de precarga. Y lo divido entre un área. ¿Cuál área? Cuando estamos en pernos, vamos a usar el A sub T, que viene de la tabla 8.1 o 8.2. De acá tengo entonces que FI son 25 kips. Y el AT lo voy a sacar de la tabla. Entonces vengo acá, busco la 8.1, dice que es de serie métrica, entonces no me sirve. Voy a la 8.2, roscas unificadas de tornillo UNC y UNF. Esta es la que me sirve. Del problema, tengo que mi rosca es del tipo UNF y que mi diámetro nominal es de 3/4 de pulgada. Entonces lo busco acá. 3/4 sería esta fila de acá. Y la parte UNF sería esto de acá. Entonces el A sub T tendría un valor de 0,373. Pulgadas cuadradas, ¿verdad? Entonces acá, esto me daría que ese esfuerzo es de 67,02 kPSI. Luego, me piden también el de carga por servicio. Entonces es igual a un esfuerzo normal. Voy a tener que es una fuerza entre un área. Ya sé, por ejemplo, que va a ser entre el AT, porque es la que uso cuando estoy con pernos. Y acá, la carga por servicio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es la carga que está soportando mi perno. Y la nomenclatura que vimos en clase es que la carga que soporta el perno es igual a F sub B. Ahora había una forma en la que yo podía, una ecuación más bien, que me decía que el FB lo podía expresar en términos de la carga P, con la constante de rigidez, la carga P, más la fuerza de precarga. Esto entonces, si lo acomodo, me doy cuenta que es CP entre A sub T más el esfuerzo de la precarga, que sería esta parte de acá, que vean que es igual a lo que ya calculé. ¿Qué necesito? La fuerza P, ya la tengo, me la da el enunciado, vale 6 kips. Voy a ponerlo acá.
El AT ya lo conozco también, es el mismo porque es el mismo perno, entonces va a ser 0,373 igual. Y necesito C. C lo calculo. C, recordemos, es la constante de rigidez, pero de la unión. Tenemos KB, constante de rigidez del perno, KM, constante de rigidez del conjunto, perdón, de los elementos, que era el que hacíamos con los troncos, y el C, que es ya el de la unión. Entonces C iba a ser igual a la del perno entre la del perno más la de la unión. Con los datos que nos da el problema, sería 6,5 entre 6,5 más 13,8 y esto es igual a 0,320. Vean que es adimensional, puesto que estas dos tienen las mismas unidades. Se suman, sigue siendo lo mismo y es el mismo que este de acá, entonces se cancelan y se nos queda adimensional. Ya teniéndose, procedo a calcular el esfuerzo que llamé como sigma B, de tal forma que tengo 0,320 por la fuerza sobre el área sub T, 0,373, más el esfuerzo que ya tenía, 67,02 por 10 a la 3. Y esto me da un esfuerzo de 72,17 kpsi. Voy a encerrar mis respuestas en un cuadro. Y otra cosa que me preguntaban, igual en el inciso A, es de que los compare con la resistencia de prueba mínima SAE del perno. Tenemos un perno SAE grado 5 con diámetro de 3/4 y UNF. Con esto puedo ir a la tabla 8.9, que es la que me dice especificaciones SAE para pernos de acero. Si estuviéramos en ASTM sería la 810 y si estuviéramos en la serie métrica sería la 811. Pero bueno, estamos en SAE, entonces vamos a ir a la 8.9. Buscamos el grado SAE, era 5. Y el intervalo de tamaños inclusive es de 1/4 a 1. Teníamos 3/4, entonces es esta primera línea de acá. Y tenemos una resistencia de prueba mínima de 85 kpsi. Entonces resistencia de prueba es igual a 85 kpsi. Veamos qué tanto nuestro esfuerzo por servicio, por carga de servicio y nuestro esfuerzo por precarga son menores que esta resistencia de prueba mínima. Entonces, esto significa que esta unión pues no sería propensa a fallar, ya que tanto este esfuerzo como este son menores que la resistencia mínima. Luego me piden en la parte B que especifique el valor de torsión necesario para desarrollar la precarga. Acordémonos que la precarga era algo muy útil porque nos mantenía la unión fija, pero es algo que nosotros nos aseguramos de conseguir utilizando diferentes herramientas como la llave dinamométrica. Teníamos también aquel instrumento en el cual se corta el suministro de aire una vez que se llega al torque especificado. Con la llave dinamométrica es igual, entonces necesitamos un torque que podamos asociar a esa precarga para que con cualquiera de estas herramientas nosotros asegurar ese torque y por ende asegurar la precarga y asegurar la seguridad de nuestra unión. ¿Ok? De la ecuación que vimos en teoría, tenemos que ese torque se calcula como una constante K por la precarga por el diámetro. Y la constante K la podíamos encontrar en una tabla. Esta tabla
es la 815, factores del par de torsión K para su empleo en la ecuación 827, que es la que vimos en torque es igual a K por FI por D. Esta es la 8-27. ¿Qué pasa? Que K viene de acuerdo con este tipo de pernos. Tenemos que saber la condición del perno. Pero de las clases habíamos dicho que si no teníamos una condición específica para K, íbamos a usar K con un valor de 0.2. Mi FI es de 25 por 10 a la 3 kips y el diámetro era de 3 cuartos. Entonces mi ecuación al final queda como 0,2 por 25 por 10 a la 3 por 3 cuartos o 0,75 y esto me da un torque de 3750 libra-fuerza por pulgada. Y con esto queda concluido el ejemplo que teníamos que resolver.